Invertir es una actividad que empieza primero en la mente. Si no sabes realmente a lo que te estás metiendo, lo más seguro es que cometas una serie de errores que te pueden costar mucho dinero y mucho tiempo en recuperar. Por eso en este video vamos a ver qué pensar y cómo pensar al momento de invertir. Vamos a hablar acerca de las inversiones desde una perspectiva de datos, ciencia y sentido común que tienen los profesionales de esta industria. La primera imagen que quiero que vean es el poder adquisitivo del dólar a través del tiempo. Como pueden ver, la gráfica empieza desde el año 1920 y termina aproximadamente en el 2020. Ustedes pueden notar cómo a través del tiempo te va dando diferentes fechas, 1913, 1933, hasta que llegamos al 2020. Te muestra el valor de un dólar a través del tiempo. Entonces, en 1913, con un dólar podías comprar 30 barras de chocolate Hershey's. En 1933, 10 botellas de cerveza. En 1971, 17 naranjas. En 1997, 4 toronjas. Y finalmente, en el 2020, un dólar te alcanzaba para comprar una taza de café de McDonald's. Ahora, ¿qué es lo que esto significa? Esto significa que el poder de cada dólar que hay en circulación se ha reducido de una manera dramática. Si nosotros hacemos un análisis, ¿cuánto cuestan 30 barras de Hershey's hoy en día? Me imagino que aproximadamente cuestan $1.50. Eso significa que $45 es lo que te costaría comprar 30 barras de chocolate Hershey's, comparado con $1 que te costaba en 1913. Ahora, como nosotros podemos notarlo aquí en la gráfica, hay diferentes eventos a lo largo de la historia que influyen en el valor del dinero. Por ejemplo, en el momento en el que se abandonó el gold standard en Estados Unidos, básicamente antes cada dólar estaba respaldado por oro, ahora los dólares están respaldados por la Reserva Federal, y la Reserva Federal no usa oro para respaldar el valor de cada dólar en circulación. Y así sucesivamente, por ejemplo, podemos ver la implementación de quantitative easing, que es básicamente respaldar el mercado y el sistema bancario de Estados Unidos a través de la compra de activos de la Reserva Federal. Básicamente la Reserva Federal imprime dólares para inyectarlos dentro del sistema financiero, y eso es lo que mantiene al sistema financiero al flote después de la crisis del 2008. Ahora vamos a ver un ejemplo con algo que estemos más familiarizados, al menos en México. Si nosotros intentamos hacer un análisis de cómo se ha perdido el valor del dinero, en este caso el peso mexicano, a través del tiempo, lo podemos hacer usando el sitio web inflacionmexico.com. Aquí nos da un cálculo, ¿no? Ponemos el año inicial, 2000, mes de julio, que es cuando yo nací, y el año final, 2025. ¿Cómo ha cambiado el poder adquisitivo de 100 pesos? La calculación nos demuestra que estos 100 pesos se han depreciado en un 69%. Entonces, eso significa que la inflación ha sido de más 222.6%. ¿Cómo podemos ver esto desde un ejemplo muy práctico? Si tú eres una persona que compraba 100 bolillos en el año 2000 con 100 pesos, al día de hoy solamente podrías comprar 31 bolillos. ¿Por qué? Porque si asumimos un incremento de inflación de 222.6%, significa que cada bolillo subió en su precio 222.6. Entonces, si un bolillo de un peso sube 100%, ya son 2 pesos. Si sube otro 122%, mejor dicho, si sube un 222% en total a lo largo de estos 24 y medio años, el precio por bolillo ya no es de un peso, sino de 3.22. Entonces, en lugar de tú salirte del supermercado con 100 bolillos, como lo pudiste haber hecho en julio del año 2000, ahora solamente te puedes salir con 31. Y ahora, la mayoría de las personas entiende la inflación como el incremento progresivo en el precio de los bienes y servicios. Sin embargo, esa es una definición que solamente le beneficia a los bancos centrales. Realmente los bancos centrales, como la Reserva Federal, el Banco de México, el Banco de Inglaterra, el Banco
Central de Europa, lo que ellos hacen es devaluar la moneda a través de la impresión, por así decirlo, o de emitir más moneda nacional en circulación. Ahora, ¿qué tiene que ver todo esto con la mentalidad que nosotros tenemos que adoptar respecto a las inversiones? Tiene que ver con que es indispensable invertir. Si nosotros en el mismo periodo de tiempo vamos a tomar eh, la inflación de julio de 2000 a 2025 fue de un 222%. Eso significa que tu dinero se depreció un 69%. Si nosotros vemos la apreciación del índice de precios y cotizaciones que rastrea la Bolsa Mexicana de Valores en ese mismo periodo de tiempo, desde julio del año 2000 hasta junio de 2026, se incrementó el valor de la Bolsa Mexicana de Valores en un 1011.36% aproximadamente. ¿Eso qué significa? Que si tú hubieras invertido esos 100 pesos se hubieran apreciado, hubieran ganado valor por 1011.36%, comparado a que hubieran perdido el 69% de su valor y que la inflación se los hubiera comido. Ahora, ¿cuál es la primera conclusión a lo que nos lleva a esto? Que invertir no es una opción, es una necesidad para cualquier persona de mi edad, aproximadamente entre 20 y 30 años, que no tiene un acceso a una jubilación como lo tenían nuestros padres y abuelos. Invertir se vuelve en nuestra única manera de asegurar un retiro digno y de construir riqueza a largo plazo. Ahora, yo sé que es una necesidad actualmente, pero necesitamos entenderla antes de empezar en esta actividad. Entonces, vamos a poner en práctica la actividad de invertir. Primero que nada, quiero leerles una cita de Benjamin Graham y David Todd, que sacaron un libro que se llama Security Analysis en 1934. Básicamente, ellos empezaron con lo que nosotros conocemos hoy en día como análisis fundamental, que es básicamente saber cuánto o cuál es el valor intrínseco de una acción, cuál es el valor intrínseco de la bolsa de valores, cuál es el valor intrínseco de una acción de Apple, por tomando, por ejemplo, las inversiones en bolsa de valores. Ahora, en español, esta cita que dice: An investment operation is one which, upon thorough analysis, promises safety of principal and satisfactory return. Operations not meeting these requirements are speculative. Básicamente nos dice que la actividad de invertir requiere, número uno, un análisis profundo. Número dos, una protección del capital inicial. Si tú vas a invertir 100 pesos, necesitas garantizar o al menos tener un alto nivel de seguridad que esos 100 pesos van a apreciarse y van a estar protegidos de la inflación. Y busca una ganancia justa. Una ganancia justa es lo que nosotros conocemos como vencer la inflación. Si la inflación en México es de entre el 5 y el 8%, ligeramente más alta de lo reportado por el Banco de México, entonces nosotros buscaríamos que nuestra inversión nos esté dando un 10, 12, 15%, entre mucho más, mejor. Ahora, si una inversión no cumple con esas características, realmente solo estamos apostando. Esa es la primera perspectiva. Necesitamos tener un control de riesgo. ¿Cuál es el riesgo de que tu inversión no alcance ese rendimiento esperado? Ahora, vamos a leer una frase de Warren Buffett. Warren Buffett básicamente lo que está diciendo es que nosotros renunciamos al derecho de gastar el día de hoy para gastar el día de mañana. Tú pones esos 100 pesos y compras una acción, inviertes en algún activo y estás dejando esos 100 pesos el día de hoy para tener la oportunidad de tener mayor poder adquisitivo el día de mañana o cuando tú liquides tu inversión. Básicamente, estás transfiriéndole el poder adquisitivo a otra persona con la esperanza de que en el futuro tengas más poder adquisitivo tú como persona. Aquí dice: no pienses en pesos o dólares nominales, piensa en el poder de tu compra final neto de impuestos e inflación. Volvemos a lo mismo. Warren Buffett entiende el concepto de el poder adquisitivo es lo que estamos intercambiando hoy para obtener mucho más poder adquisitivo el día de mañana o a largo plazo. Finalmente, eh, el sacrificio del consumo hoy, esta es una eh, frase de Alex Kane y Alan Marcus,
de 2021, invertir es un intercambio temporal. Cambias el placer del consumo inmediato por la tranquilidad y libertad que te dará un flujo de ingresos en el futuro. Entonces, de la misma manera, hay muchos instrumentos que tú puedes usar para invertir que te pueden dar un flujo de efectivo el día de mañana. Inversiones en lo agropecuario, inversiones en bienes raíces, inversiones en bolsa, el poder adquisitivo de inversión en metales preciosos. Estás sacrificando algo hoy para tener un patrimonio mayor el día de mañana o un flujo de efectivo mayor el día de mañana. Esto también habla un poquito de la disciplina que nosotros tenemos que tener al momento de invertir. Ahora, hay cuatro premisas lógicas que necesitamos entender para ser inversionistas exitosos o simplemente para ser inversionistas que crecen su patrimonio a lo largo del tiempo. La premisa número uno es que no hay dinero fácil y muchas personas a veces usan el ejemplo de trading, de hacer trading con divisas en Forex, que es el ejemplo más común, y prometen ganancias estratosféricas, pero la realidad es muy diferente. Menos del 1% de los traders, de las personas que se dedican a eso de manera profesional, es rentable después de comisiones y logra ganarle al mercado de manera consistente. Ahora, eh, hay un artículo de divulgación científica que se llama Evidence from Day Trading y llegan a la conclusión de eh, los traders que más rentables eran, que es menos del 1% de la población sobre la cual se hizo el estudio, pueden tener rendimientos después de sus costos de transacciones superiores a los del mercado año tras año. Entonces, eso nos demuestra una cosa, que el dinero fácil no existe y que de intentar generar ganancias a muy corto plazo es extremadamente difícil. ¿Por qué? Porque la persona que te está vendiendo un curso, la persona que te está vendiendo un acceso a grupos de señales, muy seguramente no es parte de ese punto 1%, de ese punto 9%, perdón, que es rentable y que le puede ganar al mercado de manera consistente. Esas personas están en fondos de inversión, en hedge funds, trabajan para bancos centrales o para instituciones financieras muy importantes. No están en Instagram ni en TikTok vendiendo cursos de inversión. Ahora, número dos, sistemas versus fricción. Realmente el hecho de tener un sistema de inversión es mucho mejor que estar especulando sin una regla clara, sin un plan claro de acción. Todos los trades, todas las operaciones que tú haces en tu app de inversiones representan un costo, que tanto GBM como Bursanet, como Interactive Brokers y todas las aplicaciones que tú conoces cobran una comisión que se come una parte del rendimiento que podrías generar, por lo cual es mejor usar un sistema que incorpora todos esos aspectos que tú no puedes controlar, como cuánto me va a cobrar de comisión, que en algunos casos es predecible, en algunos otros casos no, y cuánto me va a cobrar por el slippage o la falta de liquidez en algún activo, ¿no? Número 3, la mente es el riesgo. Esta es la tercera premisa a la que estamos llegando. Cuando nosotros intentamos invertir sin un plan y sin una estructura, lo más probable es que nos vayamos a equivocar. Y esta es una de las gráficas más interesantes que yo he visto en mi vida. Básicamente, la línea aquí de diferentes colores es el precio de una acción o es el movimiento del mercado en bolsa de valores y te va dando diferentes etapas en las que se puede encontrar la psicología de un inversionista. Primero es la esperanza de que el mercado siga subiendo. Llegamos hasta la euforia, donde piensas que las ganancias solamente van a seguir y seguir y seguir y seguir. Entras a un estado de complacencia y a medida que el mercado o que el ciclo económico va cambiando, empiezas a tener ansiedad, te empiezas a negar de las malas decisiones que has hecho, entras en pánico, entras en un estado de enojo muy grande, entras en depresión y justo cuando el mercado empieza a subir otra vez es cuando estás totalmente fuera y has perdido toda la esperanza en la inversión a largo plazo. Es por eso que el aspecto mental de las inversiones es tan importante. Tienes que tener una psicología
o al menos una mente con la suficiente información para afrontar los grandes retos que nos avienta el mercado. Ahora, número 4. La inversión a largo plazo supera el trading a corto plazo para la mayoría de los inversionistas. Ahora, este reporte se llama SPIVA, lo sacan cada año la empresa Standard Poor's, y básicamente te dice qué porcentaje de los fondos de inversión de instituciones financieras y de bancos, en algunos casos, obtiene rendimientos menores a los del SP 500 sobre un periodo de tiempo. Entonces, aquí te da un periodo de tiempo de 1 año, 3 años, 5 años, hasta 20 años. Entonces, en 1 año tú podrías llegar a decir de que, bueno, los fondos Large Cap Value Funds, el 41% obtiene rendimientos menores a los del mercado. Eso significa que el otro 59% está obteniendo rendimientos muchísimo más atractivos que los del mercado. Y eso hasta cierto punto puede sonar bien. Sin embargo, ¿qué pasa cuando empiezas a subir en la cantidad de años que haces el análisis? Te das cuenta que el 86.76% de los Large Cap Value Funds, perdónenme, el 87.01 de los Large Cap Value Funds obtiene rendimientos menores que los del SP 500 sobre un periodo de 20 años. Entonces, eso te hace pensar dos cosas. Número uno, ¿por qué sucede? Y número dos, sucede y la probabilidad de que yo, un inversionista retail, con recursos y tiempo limitados, obtenga mejores rendimientos que los del mercado, comparado con una institución que se dedica a eso de manera profesional, es muy baja. Entonces, eso nos dice algo muy importante. Inversión a largo plazo y estar expuesto al mercado incrementa las probabilidades de que nosotros obtengamos rendimientos positivos comparado con todas estas instituciones. Ahora, si te das cuenta, cuando vemos el periodo de 20 años, vemos que en muy pocos casos es el 99% o el 100%, en ningún caso, mejor dicho, el 100% de los fondos obtiene rendimientos eh, inferiores a los del mercado. Y esto se debe a que realmente hay algunas personas que tienen una ventaja estadística, que tienen sistemas, que tienen habilidades para obtener rendimientos mejores que los del mercado. Por ejemplo, aquí podemos ver que Large Cap Growth Funds, el 99.55% de esos fondos obtiene rendimientos menores que los del mercado. Ahora, hay un porcentaje muy pequeño eh, que obtiene rendimientos superiores a los del mercado. Y eso nos deja una moraleja. ¿Somos acaso de ese entre 5 y 10% de los inversionistas que consistentemente y año tras año puede obtener rendimientos mejores que los del mercado? La mayoría de las personas no lo va a hacer. Y por estadística pura, solamente el 1% va a tener esa capacidad de obtener rendimientos mejores que los del mercado de manera consistente año tras año. Ahora, después de ver toda esta presentación, ¿cuál es la moraleja más importante que nos puede dejar la información que acabamos de ver? Número uno, entender que el dinero fácil no existe. Así como trabajas en tu empleo, en tu emprendimiento, en tu negocio, te das cuenta que obtener dinero es una actividad que no es sencilla. Por lo cual, es aún más difícil obtenerla en los mercados financieros porque es un ambiente 100% competitivo. Y las ventajas estadísticas solamente las tienen quienes se dedican a esto, número uno, de tiempo completo, y número dos, quienes entienden cómo es que la estadística puede ayudarte a desarrollar sistemas que le pueden ganar al mercado, que te pueden ayudar a reducir los riesgos, al menos. La segunda es que operar a largo plazo es infinitamente superior, entre comillas, a operar a corto plazo, si no eres de ese 1% o 0.9% de la población que puede obtener rendimientos mejores que los del mercado de manera consistente. Las comisiones, el famoso slippage, que es la diferencia entre el que compra y el que vende, se van a ir comiendo ese rendimiento que podrías obtener tú. Y a largo plazo no es sostenible, número uno, desde la perspectiva del tiempo que te consume, y número dos, desde la perspectiva de el costo de oportunidad que genera, porque es más probable que generes rendimientos
reales a largo plazo, estando únicamente invertido en el mercado, en un índice, por ejemplo, el IPC, que es el que vimos al principio, que no solamente le gana la inflación, sino que le gana por casi 4.5 veces en un periodo de tiempo de 25 años, lo cual es bastante interesante, sino que también reduce la cantidad de tiempo que tú le estás metiendo a esta actividad. Número tres, creo que también es importante entender que la psicología del ser humano no está diseñada para operar de manera profesional en los mercados financieros, por lo cual necesitamos quitar ese como componente emocional de nuestra actividad de inversión y establecer un set de reglas que nos ayuden a navegar los mercados financieros. Si no eres una de las personas que les gusta invertir en bolsa de valores, invierte en CETES. Si no eres una persona que le gusta invertir en CETES, puedes invertir en oro, en metales preciosos, en cosas del mundo real. Puedes invertir incluso en bienes raíces, pero obviamente conociendo siempre los riesgos, las ventajas y desventajas de ese tipo de inversión. Separar el componente emocional de las inversiones es muy difícil, pero a largo plazo es lo que nos puede dejar mejores rendimientos. Decía Charlie Munger, uno de los, mejor dicho, el socio principal de Warren Buffett, que el dinero no está en la compra ni en la venta, sino en la espera, por lo cual la paciencia es indispensable. Y finalmente, invertir a largo plazo siempre va a ser mucho mejor que el trading a corto plazo para la mayoría de los inversionistas. Como lo sabemos, hay quienes han logrado obtener rendimientos mejores que los del mercado en general en periodos cortos de tiempo y con un proceso que es repetible año tras año. Sin embargo, para nosotros, la probabilidad de que tengamos rendimientos mejores a los de un fondo de inversión de Estados Unidos es muy baja si lo intentamos hacer de corto plazo. Y eventualmente, a largo plazo, es muy probable que estemos expuestos a los mejores días del mercado, donde realmente se gana bastante dinero. Entonces, esas son las conclusiones con las que los quiero dejar. Les agradezco mucho su tiempo. Nos vemos en el siguiente video.